Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 22 de enero. 22 de enero es un día de memoria, es un día de historia para este país, es el día en el que se demostró la máxima cohesión social de la lucha popular. En 1980, 22 de enero, es un día de memoria donde más de 250,000 personas fueron puestas en la calle en el máximo descontento popular frente a la dictadura militar, frente al gobierno de El Salvador, a pesar de haber habido un golpe de Estado en 1979, el descontento social más grande que hemos vivido en esta historia. 22 de enero también es el día del alzamiento militar, también allá en Los Izalcos, en el occidente del país, alzamiento que terminó en una vil masacre de aproximadamente 30,000 campesinos y campesinas. Es un día de memoria, es un día de historia, y así habrá nuevos acontecimientos que recuerdan esta fecha hermosa, fecha histórica, fecha de dignidad de este pueblo salvadoreño. Loor a todos los mártires, a todas las mártires de esta fecha 22 de enero. El día de hoy vamos a escuchar en la primera parte una homilía de Monseñor Romero. Es la homilía del 22 de enero de 1978. Vamos a escuchar un fragmento porque el tiempo no nos da para escuchar toda la homilía. Sin embargo, quiero mencionarles, la homilía se titula Dios salva a todos los hombres como pueblo. Dios salva. De lunes a sábado estamos estudiando esa homilía del 9 de diciembre de 1979, una homilía en la que Monseñor nos está dando cátedra, nos está dando clase, nos está dando instrucción sobre el concepto de historia. Hemos estado estudiando el tema de la historia civil, el tema de la historia de la salvación y cómo esa historia se hace una sola. Pues hoy, esta homilía que se titula Dios salva a todos los hombres como pueblo, Monseñor, como vamos a estudiar nada más un fragmento, Monseñor nos va a hacer una mención del recorrido del año litúrgico, que bien nos cae a los que no estamos tan familiarizados, a los que no están bien familiarizados con el año litúrgico, pero también vamos a terminar este segmento con una llamada de atención por el tema de la educación. ¿Cómo debe ser la educación? Es bueno que le pongamos atención a este segmento porque Monseñor en 1978 hace mención precisamente de la importancia que tiene la educación en nuestro país. No estamos llamados a tener una educación cualquiera, sino una verdadera educación de despertar, una verdadera educación de concientización que permita que la educación no sea adormecimiento ni una educación de masa, sino una educación de calidad, una educación de clase. Oigamos a Monseñor. Estamos, queridos hermanos, en el tercer domingo del tiempo ordinario. Se llama así, tiempo ordinario, ese periodo que está entre la Epifanía y la Cuaresma. Luego se interrumpe para celebrar el misterio de la redención, que se prepara en Cuaresma, se celebra en Semana Santa, prolongándose 50 días de Pascua hasta Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces vuelve a reemprenderse el tiempo ordinario después de Pentecostés. Total, entre este periodo, Epifanía, Cuaresma, Pentecostés, Adviento, hay 4 domingos y semanas
que se llaman del tiempo ordinario. La característica en cuanto al ornamento es que el sacerdote sale revestido de ornamentos verdes, porque quiere significar la esperanza de un pueblo que peregrina y que a pesar de la rutina, de la habitualidad, pues de un tiempo que para muchos puede ser como desesperante, largo, duro como la peregrinación de la tierra, como la vida que a veces se sumerge sin sentido, pierde el horizonte. El cristiano debe llevar siempre esa esperanza en su corazón. Esa es la característica de este tiempo ordinario. Pero recién pasadas las fiestas de Navidad y de Epifanía, el evangelio que corresponde a ese año trata de iniciar ya la predicación pública de Cristo. Se van a fijar que el evangelio en la lectura dominical de la iglesia se ha dividido en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. 3 años distintos en que se escoge como lectura para el ciclo A el Evangelio de San Mateo. Es hoy, este año. Estamos leyendo y leeremos durante estas 34 semanas el Evangelio de San Mateo. El ciclo B corresponde al Evangelio de San Marcos y el tercer ciclo, o C, corresponde al Evangelio de San Lucas. De aquí a 2 años pues estaremos en el tercer ciclo. Y el Evangelio de San Juan, tan rico en el misterio de Cristo, se coloca todos los años en esas celebraciones que podíamos llamar tiempos fuertes del año litúrgico, como son Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Así tenemos pues que a lo largo de 3 años, si hemos asistido fielmente a nuestra misa dominical, tenemos un conspecto de los 4 evangelios. Junto al pasaje evangélico de cada domingo, se escoge un pasaje del Viejo Testamento para ver la concordancia que existe entre el nuevo evangelio, el evangelio de Cristo, plenitud de los tiempos, y el Viejo Testamento que lo venía anunciando, como en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento del Viejo Testamento. Las epístolas, o sea, las segundas lecturas, no tienen propiamente una conexión con las lecturas del Evangelio y la primera lectura, sino que se van leyendo para que a lo largo de los 3 años tengamos también una idea de las cartas de los apóstoles. En esta temporada, por ejemplo, estamos leyendo la primera carta a los Corintios. Pero si queremos, siempre encontraremos un nexo que presenta las 3 lecturas como un mensaje bíblico, cuya síntesis hemos de tratar de comprender para vivirla. Y porque esta predicación del Evangelio, de la Biblia, quiere ser una lectura, una reflexión vital. Es por eso, queridos hermanos, que se ordena la homilía. La homilía, una palabra que significa el actualizar, decir a la asamblea que se ha reunido que esta palabra, aunque pertenece a tiempos muy distantes de nosotros, es hoy para nosotros, católicos que nos hemos reunido el domingo 22 de enero de 1978, hoy aquí y allá donde a través de la radio están reflexionando esta palabra, a través del humilde acento humano, imperfecto acento humano, no nos fijemos
en el hombre que da ese acento. Fijémonos en la palabra que lleva ese acento, que es palabra de Dios, mensaje de Dios, para orientar, para darle vida, sentido cristiano a la sociedad de hoy, a los hombres de hoy. Por eso es mi afán de que antes de decir los pensamientos apropiados a la lectura bíblica, poner un marco histórico, decir esta palabra de Isaías, de Pablo, de San Mateo, no la tenemos que leer desencarnada de nuestro tiempo. Tiene que tener una luz para los acontecimientos de esta semana. Tiene que orientar y decir algo. Como dice el concilio, el deber de un verdadero meditador de la palabra de Dios, iluminar los signos de los tiempos con la palabra de Dios, para darle a la y al momento que vive el sentido trascendente que lo une con Dios y lo orienta hacia Dios. ¿Quién puede descuidar, por ejemplo, en un sentido bien nacional de la palabra, el acontecimiento pintoresco de esta semana? Los niños con sus cuadernos y libros caminando para la escuela. Han comenzado las clases. Esto nos lleva a vivir esta semana también en una reflexión de ese acontecimiento patrio. ¿Qué piensa la Iglesia ante este espectáculo bello de una niñez, de una juventud, de unas escuelas que se abren, de unos maestros y maestras que están esperando después de sus vacaciones a los niños que vuelven? En primer lugar, hermanos, elogiar el esfuerzo del gobierno por extender la educación a todas partes. Claro, esta es una gran obra y ojalá hubiera escuela para todos. Pero por otra parte, la Iglesia, junto con esta alabanza y este aplauso, quiere exponer su pensamiento acerca de la educación. Y dice con franqueza, a través de los documentos de Medellín, cuando mencionamos documentos de Medellín, mucha gente se asusta, pero es porque no lo saben leer. Medellín es el pensamiento de la Iglesia para el continente latinoamericano. Naturalmente que muchos han documentos, así como otros también los consideran como un tabú de miedo. No es otra cosa que la inspiración cristiana a los pueblos latinoamericanos. Un documento de Medellín se refiere a la educación, y de allí saco estos pensamientos para las escuelas que hoy se abren. Que tenemos que criticar que la educación, por lo general en América Latina, no corresponde a los pueblos que buscan su desarrollo. Es una educación que tiene un contenido abstracto, formalista, una didáctica más preocupada de transmitir conocimientos que de crear un espíritu crítico. La verdadera educación debía de crear en el niño y en el joven un espíritu crítico, quiere decir que no se trague todo tan fácilmente, que sepa estar despierto, que a la noticia del periódico no la crea solo porque salió en el periódico, que analice, que critique, que una ley que sale sepa analizarla, sepa ser crítico de su hora, de su ambiente. La educación
Mejor dicho, actualmente es una educación orientada al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, y propiamente no es una colaboración a la transformación que necesitan nuestros pueblos. Es una educación uniforme, mientras que en América Latina se está viviendo hoy la riqueza de un pluralismo humano, tantos valores humanos en los diversos países de América, que la verdadera educación tenía que descubrir lo propio, la creatividad de cada idiosincrasia, y no tratar de dar un patrón universal para todos los países. Está orientada, por lo general, la educación en nuestros países latinoamericanos al deseo de tener más, mientras que la juventud de hoy exige más bien ser más, en el gozo de su autorrealización por el servicio y el amor. No fomentemos una educación que en la mente del alumno cree una esperanza de llegar a tener poder, de dominar. Esto no corresponde a nuestro momento. Formemos en el corazón del niño y del joven el ideal sublime de amar, de prepararse para servir, de darse a los demás. Lo demás sería una educación para el egoísmo, y queremos salir de los egoísmos que son las causas precisamente del gran malestar de nuestras sociedades. Tiene que proponer la Iglesia entonces una educación que haga de los hombres sujetos de su propio desarrollo, protagonistas de la historia, no masa pasiva, conformista, sino hombres que sepan lucir su inteligencia, su creatividad, su voluntario común de la patria, que tiene que ver que el desarrollo del hombre y de los pueblos es la promoción de cada hombre y de todos los hombres de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Hacerle ver pues en la educación al sujeto de la educación la perspectiva de un desarrollo en el cual él tiene que estar comprometido, y no esperar que se lo hagan todos, sino un protagonista, poner su granito de arena en esta transformación. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 22 de enero del año 2023. Como es tradición, los domingos tenemos la oportunidad y la obligación de leer no solo el Evangelio y la primera lectura. Aquí también incluimos la segunda lectura. Monseñor Romero explica cómo la Iglesia propone un texto del Antiguo Testamento que tenga vinculación con el texto del Evangelio. Y la segunda lectura, nos explicaba él, es una intención de poder tener el dominio, el conocimiento de esos textos apostólicos, le llama él, de esos textos de los 12 apóstoles, de las cartas de los apóstoles, de la carta de Pablo, que él mismo se llama a sí mismo apóstol, enviado. Apóstol significa enviado. Y por eso tenemos los domingos no solo el Evangelio y la primera lectura, sino también incluimos el texto de la segunda lectura. La primera lectura es pequeñita, está tomada de Isaías capítulo 8, versículo 23, y termina en el capítulo 9, versículo 3. Y dice lo siguiente: En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará
el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías, estamos leyendo el primer Isaías. Recuerde que el primer Isaías termina en el capítulo 39. Del 1 al 39 es el primer Isaías. Isaías es el libro compuesto de 3 libros en uno. Este es el primero, del 1 al 39. El original, texto original del profeta Isaías, del hijo de Amós. Más adelante, del 40 al 55, viene el Deutero Isaías, el segundo Isaías, que es realmente una persona que escribió ese texto, pero que no puso su nombre, sino se lo atribuyó al mismo Isaías original. Y el tercer Isaías, 56 al 66, que tiene que ver con la historia del profeta Isaías y la historia del segundo Isaías. Por eso este libro de Isaías contiene aproximadamente 300 años de escritura. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios. Hemos dicho que la carta a los Corintios es una instrucción hacia esa comunidad cosmopolita, esa ciudad de Corinto, que es un puerto en donde podía haber de todo, pecado de uno y pecado de otro lado. Pero San Pablo de verdad se empeñó en instruir, en evangelizar a esa comunidad de Corintios. Hay 2 cartas dirigidas a esa comunidad, suficientes para que los que leyeran a San Pablo, los que oyeran a San Pablo directamente, podían convertirse. 1 Corintios 1, versículos del 10 al 13 y el versículo 17. Dice lo siguiente: Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse de acuerdo y no anden divididos. Estén bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay discordias entre ustedes, y por eso les hablo así, porque andan divididos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por ustedes? ¿Han sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este inicio de la carta, estamos en el inicio todavía de la carta, primera carta a los Corintios, subyace de una gran humildad de parte de Pablo. Pablo es un ex judío, un ex fariseo, que se ha venido a unir al grupo de los cristianos y cristianas. Podemos decir que San Pablo, algunos le atribuyen que él fue el que fundó la iglesia. Los críticos del cristianismo dicen que San Pablo fundó la iglesia. Nosotros en este programa le damos un carácter a Pablo de miembro del movimiento de Jesús. Más allá del movimiento de Jesús, Pablo no pudo haber pasado, no pudo haber fundado la iglesia, pero los críticos sostienen que sí. Algunos dicen que Pablo salvó el cristianismo de la extinción. Sí, esto es más certero, porque contribuyó, porque con sus escritos de verdad y con sus viajes y con su testimonio de transformación de una religión a otra, San Pablo logró que el cristianismo tuviera más fuerza. Ahí sí estamos de acuerdo que San Pablo, la llegada de San Pablo al cristianismo, salvó al cristianismo de la extinción. Sí, porque los demás no eran escritores,
estaban siendo martirizados, perseguidos, y si no hubiera sido quizá por San Pablo, por la energía que le puso San Pablo al cristianismo, por la confrontación que le hizo a Pedro y por el llamado que le hizo a todas las comunidades que ya se habían organizado, sí, estamos de acuerdo. Pero quedémonos con que San Pablo es fundador, cofundador, perteneciente del movimiento de Jesús. Del movimiento de Jesús van a surgir muchísimas cosas, entre ellas la iglesia que disfrutamos y gozamos hasta el día de hoy. Esta carta a los Corintios es un acto de humildad. Yo no soy más que un predicador. Ese acto de humildad es muy necesario en el cristianismo. Yo no soy más que un predicador. En Marcos capítulo 17 hay una cita que a mí me encanta y que se aplica a esta acción de San Pablo. Somos siervos inútiles. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y San Pablo puede decir con San Marcos, solo hice lo que tenía que hacer. Sí, soy mártir, sí, pero solo hice lo que tenía que hacer. No anden divididos. Cristo no está dividido. El Evangelio de hoy, este es el año, nos explicaba Monseñor Romero, este es el año de Mateo. Todo el año, los domingos, vamos a estar estudiando a Mateo. Y de lunes a sábado vamos a estudiar primero Marcos, después Mateo y por último Lucas. Y en momentos fuertes, nos decía Monseñor, vamos a estar estudiando a Juan. En este Evangelio de Mateo, capítulo 4, 12 al 23, dice lo siguiente. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca reparando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron las redes, dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí se cumple lo que Monseñor Romero nos estaba explicando. Vincular la primera lectura con el Evangelio. Allá la profecía de Isaías, país de Neftalí, país de Zabulón, tierra de paganos, en medio de ustedes brilla una luz grande. Jesús deja Nazaret, se establece en Cafarnaúm, en tierra de Tiro y Sidón, y ahí Jesús, al saber que está preso ya Juan, Jesús, por la experiencia profética y por el conocimiento histórico que él tiene, sabe que Juan no va a salir vivo de la cárcel. Habiendo sido encarcelado Juan, ahora todo el trabajo queda en Jesús. Ahora ya no necesita Jesús de un precursor. Juan ya terminó su trabajo. Juan ya predicó
ya preparó el camino. Hoy le toca a Jesús hacer cumplir esa misión. Y todo comienza con ese llamado de Jesús a los primeros 4 apóstoles. Pedro y Andrés, 2 hermanos. Santiago y Juan, 2 hermanos. Los primeros 4 apóstoles. Solo quiero terminar esta reflexión con mencionar que en los sinópticos, tómalo en cuenta porque esta es una clave de lectura, en los sinópticos hay un viaje que es único en los 3 evangelios sinópticos. Un viaje de Jesús que es único desde Galilea de los Gentiles hasta Jerusalén. No como Juan, que Jesús entra y sale. No, este es un único viaje. Ha escogido a 4 y a estos 4 los hace pescadores de hombres y Jesús va a caminar con estos 4, después van a ser 6, 8, 10, 12 apóstoles. Pero es un viaje único. Y la invitación en este programa, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, la invitación es para que usted y yo acompañemos a Jesús en los sinópticos a este viaje. Acompañémoslo. Y ojalá digamos, como dijo Tomás, vayamos con Él y muramos con Él. Suscríbase a este canal, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, porque es un programa que sale todos los días con una intención de que vayamos aprendiendo de la Sagrada Escritura paso a paso, que vayamos aprendiendo de Monseñor Romero también paso a paso. Bendiciones para todos y para todas.